Pensemos un momento en esto. El olor a tierra mojada, o el de un plato que nos recuerda a nuestra infancia. De repente, ¡pum!, estamos en otro lugar, en otro tiempo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Seguir el viaje de una de esas moléculas de aroma, desde el aire hasta lo más profundo del cerebro, para descifrar esa especie de magia. Esa es la pregunta clave que vamos a tratar de responder. Y ojo, que no es solo algo poético, ¿eh? Esto es neurociencia pura. La conexión entre un olor y un recuerdo es de hecho una de las más fuertes y directas que tenemos en el sistema nervioso. Al final de este recorrido vamos a entender perfectamente por qué. Muy bien, empecemos el viaje. Y claro, todo comienza en la puerta de entrada, la cavidad nasal. Pero, a ver, no es que toda la nariz se dedique a oler. La acción de verdad, el trabajo pesado, ocurre en un lugar súper específico y, créanme, muy, muy pequeño. Fíjense en esto. Allá arriba, en el techo de la cavidad nasal, tenemos un pedacito de tejido, un parchecito de apenas un par de centímetros cuadrados. Se llama neuroepitelio olfatorio. Piensen en él como el epicentro, el punto cero de todo nuestro universo de olores. Absolutamente todo lo que olemos tiene que pasar por ahí primero. Y dentro de ese tejido tan chiquito hay todo un equipo trabajando. Las estrellas del show, digamos, son las neuronas olfatorias, que son las que captan el olor. Luego están las células de sostén, que son como sus guardaespaldas. Las células basales son el equipo de mantenimiento. Reemplazan a las neuronas cada 3 meses más o menos. Y las glándulas de Bowman, bueno, ellas producen el moco, que es clave. Sin ese moco, las moléculas de olor no se podrían ni detectar. Ok, ya tenemos el escenario listo. Ahora vamos a la acción. Una vez que la molécula del olor está flotando en ese moco, le toca, por así decirlo, presentarse a las neuronas. Y es en ese primer apretón de manos molecular donde pasa la magia. Un simple químico se convierte en una señal eléctrica. El nombre técnico para esto es transducción, y es un proceso clave para todos nuestros sentidos, no solo el olfato. Es básicamente una traducción. Estamos pasando del lenguaje de la química al lenguaje que entiende el cerebro, la electricidad. Sin este paso, el olor del café por la mañana serían solo moléculas en el aire, nada más. Y aquí lo vemos, el momento preciso del contacto. La molécula del olor, el odorante, encaja perfectamente en un receptor de la neurona. Es como una llave en su cerradura, no entra en cualquier lado. Lo increíble es que cada neurona tiene solo un tipo de receptor, de los casi 350 diferentes que existen. Esto nos da una especificidad brutal para distinguir olores. Y en cuanto esa llave entra en la cerradura, se desata una reacción en cadena. Y es súper rápida, ¿eh? Esa unión activa una proteína, que a su vez activa otra cosa que crea un mensajero dentro de la célula. Este mensajero sale corriendo a abrir unas compuertas. Y por ahí entran iones. ¿Qué pasa? El voltaje de la neurona cambia y ¡zas!, se dispara la señal eléctrica. Ya tenemos el impulso. ¿Listo? Ya tenemos la señal eléctrica. El mensaje está en camino. Ahora la pregunta es, ¿a dónde va? Porque resulta que la información del olfato no toma cualquier camino, no. Toma una ruta súper especial. Una verdadera autopista directa a las zonas más antiguas y profundas de nuestro cerebro. Y aquí viene lo más interesante de todo. A diferencia de lo que vemos, oímos o tocamos, que primero pasa por una especie de filtro o estación central llamada tálamo, el olfato no. El olfato tiene un pase VIP. Se salta esa parada y va directo a la corteza. Esta conexión directa es la clave de todo, la razón de su poder. A ver, sigamos los cables. Los axones, que son como los cables de estas neuronas, se juntan y forman el nervio olfatorio. Este manojo de cables tiene que pasar por un hueso que está lleno de agujeritos en la base del cráneo, la lámina cribosa, para llegar a su primer destino, el bulbo olfatorio. Pensemos en él como la primera estación de procesamiento. Y adentro de esa estación, el bulbo olfatorio, hay unas estructuras fascinantes que se llaman glomérulos. La mejor forma de imaginarlos es como centros de clasificación o de correo. Pero toda la información de las miles de neuronas que detectaron el mismo tipo de olor llega a un único glomérulo. Es como si todos los que olieron café mandaran su señal al mismo buzón.
Aquí, la señal se ordena, se limpia y se prepara para seguir su camino. Y ahora sí, llegamos al destino final de esa señal nerviosa. Estamos en las áreas centrales del cerebro. Y es aquí donde esa simple señal eléctrica se convierte en algo mucho más grande, la percepción de un aroma y, más importante aún, en una emoción o incluso en un recuerdo. Pensemos que esa autopista que viene del bulbo olfatorio tiene varias salidas clave. Una de ellas va a la corteza olfatoria. Ahí es donde nos damos cuenta y decimos, esto huele a pino. Pero otras salidas van directo al sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro. Una va a la amígdala, que maneja emociones como el miedo, y otra al hipocampo, el encargado de construir nuestros recuerdos. Ahí está. Esa es la razón física, anatómica, de por qué un olor nos puede mover tanto. Esta frase lo resume todo. Que un olor nos traiga un recuerdo no es casualidad, no es poesía. Es que nuestro cerebro está cableado de esa manera. El olfato y el pensamiento están íntimamente conectados. Están diseñados para funcionar en equipo. Pero esperen que la cosa no acaba ahí. Resulta que hace relativamente poco se descubrió que el sistema olfativo tiene otro trabajo, uno mucho más fundamental y que está ligado al ritmo de la vida misma, la respiración. El concepto se conoce como ARARES. Es una sigla para actividad rítmica acoplada a la respiración. ¿Qué es esto? Es como una ola de actividad eléctrica que viaja por el cerebro al compás de cómo respiramos, al inhalar y al exhalar. Y lo más increíble de todo es que el director de esta orquesta es el sistema olfatorio. Y es que, ¿saben qué? Resulta que las neuronas olfatorias no solo detectan químicos, también funcionan como sensores de presión. Son súper sensibles al simple paso del aire. O sea que cada vez que respiramos, aunque no haya ningún olor en el ambiente, estas neuronas le están mandando una señal rítmica al cerebro, todo el tiempo. Y el patrón es fascinante. Hay un equipo de neuronas que se prende solo cuando inhalamos, y otro equipo distinto que se activa solo cuando exhalamos. Este pulso constante, que nace en la nariz, viaja por todo el cerebro y ayuda a coordinar la actividad en otras zonas, como las de la memoria, la emoción y hasta la atención. O sea, el simple hecho de respirar está a cada segundo moldeando cómo funciona nuestro cerebro. Y todo esto nos deja con una idea final bastante potente para reflexionar. Si el ritmo de la respiración, que detecta nuestro sistema olfatorio, está organizando nuestra mente a cada momento, ¿qué potencial se puede desbloquear si controlamos esa respiración? De repente, prácticas como la meditación o los ejercicios de respiración ya no parecen solo técnicas para relajarse, ¿verdad? Se convierten en una forma de usar un mecanismo biológico súper profundo para, de alguna manera, ajustar nuestra propia mente. El poder de un simple respiro podría ser muchísimo más grande de lo que jamás pensamos.